revelado, el mesero inesperado que descubrió la impactante verdad oculta del millonario en el núcleo vibrante y agitado de un barrio popular. Juan era más que un simple mesero, era el héroe silencioso de su comunidad. Con 35 años, su vida no era fácil, su madre enferma requería cuidados constantes, y su pequeño hijo era su rayo de luz. Los días eran largos y las noches más cortas, pero cada sonrisa que recibía de sus clientes lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, la llegada de un millonario altanero a su restaurante cambió las cosas. Los murmullos comenzaron a girar en torno a este hombre que venía con aires de grandeza, mientras que Juan, con su humildad, luchaba por mantener su dignidad. Las miradas de desprecio y las risitas a sus espaldas se volvían más frecuentes. El millonario, siempre vestido con trajes de marca y rodeado de un halo de ostentación, parecía vivir en un mundo muy diferente al de Juan. La gente del barrio empezó a criticarlo. ¿Qué le puede ofrecer a nuestra comunidad?, pensaban. Juan, muy consciente de las habladurías, intentaba no juzgarlo, pero la presión de su comunidad le pesaba en el corazón. Una noche, mientras atendía a aquel hombre de manera cordial, una conversación casual surgió. Detrás de la fachada arrogante, el millonario reveló una historia llena de traiciones, reveses y decisiones difíciles que lo habían convertido en quien era. Fue en esos momentos que Juan vio algo más que un adversario, vio a otra persona atrapada en sus propias circunstancias. A medida que se formaba esta conexión inesperada, Juan enfrentó un gran dilema: su madre necesitaba un tratamiento que no podían pagar. El bienestar de su familia se convirtió en una carga que le pesaba, y, sintiéndose acorralado, discutió con sus amigos una idea arriesgada. ¿Por qué no aprovechar la situación del millonario y pedirle ayuda? La tensión aumentaba, y a pesar de que sus amigos lo instaban a no sacrificar su dignidad, la desesperación era abrumadora. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche torrencial, mientras los truenos retumbaban como ecos de angustia, el restaurante se inundó de recuerdos y emociones. De repente, un evento inesperado sacudió al barrio, una inundación que dejó a muchas familias desamparadas. Fue entonces que, a pesar de su propia escasez, la comunidad se unió en un acto de increíble solidaridad. Juan, entre la rabia y la compasión, se encontró en una encrucijada. Debería dar la espalda a sus principios y buscar un trato con el millonario, o ayudarlo a redimirse utilizando su influencia para transformar la condición de su comunidad. Mientras se preparaba para concederle al millonario el beneficio de la duda, la presión de todos lo envolvía. Se dio cuenta de que tal vez, al enfrentar sus luchas juntos, podrían encontrar una solución. ¿Logrará Juan mantenerse fiel a sus valores y, al mismo tiempo, encontrar una manera de ayudar a su comunidad y a sí mismo? La tensión de la tormenta afuera se hacía eco de su propio dilema emocional, dejando al lector ansioso por descubrir cómo se resolverá esta lucha entre dignidad y necesidad. La tormenta rugía como un gigante enfurecido, mientras Juan miraba por la ventana del restaurante. Las gotas de agua caían como lágrimas sobre el asfalto, reflejando las luces del neón que parpadeaban en la oscuridad. Aquella noche su mente estaba agitada, como el cielo amenazante. Las imágenes de su madre enferma y su hijo sonriendo se entrelazaban, creando una lucha interna que lo consumía. Mientras el restaurante se vaciaba de clientes, el millonario se quedó allí, inmóvil en su esquina como un extraño en un mundo que no le pertenecía. Juan, sintiendo el peso de su decisión, se acercó, su corazón latiendo con fuerza. La alargada mesa entre ellos parecía un abismo. ¿Todo bien?, preguntó el millonario, su tono más suave que de costumbre. No del todo, respondió Juan, con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Se ha inundado el barrio. Muchas familias están sufriendo. El millonario lo miró, y en su rostro se asomó una chispa de humanidad. Las palabras de Juan resonaron en el silencio tenso. Era el momento. Ya no podía optar por el silencio. La necesidad era más grande que su temor a lo que la comunidad pudiera pensar. ¿Podrías ayudar?, preguntó Juan, sintiendo que el aire se le hacía pesado. He visto lo que haces en otras partes de la ciudad. La gente te respeta. Aquí, podrías hacer la diferencia.
El millonario se encogió de hombros, pero sus ojos mostraban indecisión. Juan podía sentir cómo sus palabras luchaban en la mente de aquel hombre poderoso. La incomodidad era palpable, un eco de lo que ambos vivían. No es fácil para mí involucrarme, admitió en voz baja. La gente solo ve mi dinero, no sabe lo que ha costado llegar aquí. Juan sintió como las sombras de su desdicha se disipaban un poco. En el fondo, sabía que detrás de las murallas de arrogancia del millonario había un hombre perdido, que también deseaba redención. Sin embargo, Juan le matizó con firmeza: tú puedes elegir ser parte de algo más grande. No es solo sobre lo que has perdido, sino sobre lo que puedes construir. Una luz tenue iluminó los ojos del millonario. Fue un instante fugaz, pero suficiente. El reloj marcaba la medianoche, y en un giro inesperado, ambos hombres se encontraban en un punto crucial de sus vidas. De repente, el sonido de sirenas resonó desde la calle. El bullicio de la comunidad afectada comenzaba a hacerse sentir. Juan se dirigió a la puerta, su corazón acelerándose. Lo que vio lo tomó desprevenido: gente del barrio reunida, liderando esfuerzos para ayudar a los más afectados. Su comunidad, aunque disminuida, se alzaba como un faro de esperanza. «¿Ves?», dijo, volviéndose hacia el millonario. «Esto es lo que necesitamos. No solo tu dinero, sino tu voz». El millonario lo miró, y por primera vez, su fachada de indiferencia empezaba a desmoronarse. La lucha interna se reflejó en su rostro. ¿Realmente podría ayudar de alguna manera? La decisión estaba en el aire, como una chispa lista para encender una llama. Con un suspiro profundo, el millonario se levantó. «Está bien, Juan. ¿Qué debo hacer?». Pero antes de que Juan pudiera responder, una figura familiar apareció entre la multitud. Era su hijo, gritando por su padre, buscando la seguridad que Juan siempre había tratado de ofrecerle. Y en ese instante, las miradas de Juan y el millonario se entrelazaron, llenas de un nuevo entendimiento que prometía más de lo que ambos habían imaginado. La tormenta comenzó a calmarse, pero lo que se avecinaba entre ellos era una batalla mucho más intensa, una mezcla de lucha y esperanza que cambiaría no solo sus vidas, sino también la de su comunidad. ¿Lograrán realmente superar sus propios miedos y unirse por un bien mayor, o el peso del pasado los arrastrará hacia atrás? Mientras la figura de su hijo se acercaba, el futuro prometía ser todo menos predecible. La figura de su hijo se acercaba, y Juan sintió que cada paso resonaba dentro de su pecho. La necesidad de protegerlo, de ser un padre a la altura de las circunstancias, lo llenaba de una mezcla de orgullo y miedo. La tormenta había dejado estragos, pero la imagen de su pequeño, que lo miraba con los ojos llenos de confianza a pesar del caos, le brindó un respiro. «Papá», gritó el niño, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y ansiedad. «Estaba buscándote». Juan se agachó para abrazarlo, envolviéndolo en sus brazos. El calor de su hijo era el ancla que necesitaba en medio del tumulto. El millonario, observando la escena a un paso de distancia, sintió una punzada de nostalgia. Recuerdos de su propia infancia regresaron, pero también la carga de decisiones tomadas. Se hallaba atrapado en su propia lucha interna. «¿Qué hacemos, papá?», preguntó su hijo, ajeno a la tensión en el aire. La simple pregunta lo desarmó, y una oleada de determinación se apoderó de Juan. «Vamos a ayudar a la gente del barrio», respondió, su voz firme. «Necesitamos unir fuerzas». El millonario, por otro lado, sintió un pequeño fuego encenderse en su corazón. Las palabras de Juan lo resonaban, el dilema de ser visto solo como un hombre de dinero lo había perseguido. Se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. «Vamos», dijo, no como un jefe que ordena, sino como un hombre dispuesto a escuchar. Como empezamos, Juan sintió que una corriente de energía lo rodeaba. La entrega del millonario invitaba a la posibilidad de un cambio, no solo para ellos, sino para sus vidas, sus pasados, y para la comunidad que los había visto crecer en diferentes escalas. «Primero, tenemos que reunir a la gente», sugirió Juan. «Debemos organizarnos, ver qué necesitan, y cómo podemos ayudar mejor». En medio de la lluvia menguante, una multitud de corazones afligidos comenzaba a tomar forma. Más vecinos se unían, trayendo herramientas, comida, y sonrisas. Las charlas sutiles comenzaron a sonar en el aire, un eco de la esperanza. Aún así, el millonario sentía una presión desconocida en su pecho.
La idea de estar vulnerables lo llenó de dudas. Juan, al notar su reticencia, lo miró con comprensión. El millonario podría haber estado en la cima, pero allí estaba, expuesto ante la cruda realidad de su comunidad. Juan recordó que el valor no siempre era gritar más alto que los demás, a veces, era escuchar qué más podían aportar. «Puedes hablar con ellos», sugirió Juan. «La gente necesita saber que estás aquí para ayudar. Tu voz puede ser poderosa, incluso más que tu dinero». Una sombra de inseguridad se dibujó en los ojos del millonario. Pero en esa mirada, Juan también vislumbró la curiosidad que podría encenderse en su interior. La batalla entre su pasado y su futuro se libraba ante sus ojos. «Está bien», dijo finalmente, su voz un susurro pero cargada de una nueva resolución. Se acercó a la multitud que ya comenzaba a reunirse. Un murmullo se extendió entre la gente. Miradas curiosas se dirigieron a él. Algunos mostraban recelo, otros esperanzas renovadas. Juan lo observó, sintiendo que el turno del millonario podría darlos algo que ni el agua de la tormenta podría lavar: confianza. Cuando el millonario abrió la boca para hablar, Juan sintió que el momento era crucial. Era como si cada miembro de la comunidad esperara que su vida cambiara con esas palabras. Juan respiró profundamente mientras su propio corazón latía a 1000 por hora. «Necesitamos unirnos juntos», dijo el millonario alzando la voz, sin miedo. «No solo les ofrezco recursos, sino mi compromiso. Quiero ser parte de este cambio». La multitud se quedó en silencio, atónita. Juan sintió la tensión elevarse, y una mezcla de emociones inundan el aire. En ese instante, el millonario dejó de ser solo un extraño que miraba a la distancia, él se convertía en un aliado. Pero antes de que la esperanza pudiera afianzarse, un grito desgarrador surgió de la multitud. La madre de Juan había oído de la inundación y estaba en camino. La confusión y el miedo se apoderaron de él. «De nuevo». «Mamá», exclamó, el corazón estrujándose en su pecho. La tormenta estaba lejos de haber pasado, y su mayor temor regresaba para atormentarlo. ¿Y si no llegaba a tiempo? La inquietud lo llevó a dar un paso atrás. Las miradas preocupadas de todos le cayeron como un peso, mientras la vida de su madre pendía de un hilo. Sabía que debía mantener la calma y ser fuerte, no solo por su hijo, sino también por el millonario. La batalla dentro de él apenas comenzaba. «Juan, ¿qué sucede?», preguntó el millonario, viendo la angustia en su rostro. «Mi madre no puede quedarse atrás». Las palabras apenas salían de sus labios. En ese momento, las esperanzas construidas empezaron a tambalearse. El futuro seguía siendo incierto, y con cada segundo, la tormenta amenazaba con regresar, no solo en los cielos, sino en sus propias vidas. ¿Podría realmente cada uno de ellos encontrar lo que realmente les unía ante el desastre que se avecinaba? El grito resonaba en la mente de Juan. Cada segundo que pasaba sin que su madre apareciera era como un puñal hiriendo su esperanza. La escena a su alrededor parecía desvanecerse, el ruido de la multitud se convirtió en un eco distante mientras su enfoque se centraba únicamente en encontrarla. Su hijo lo miraba con ojos inocentes, y esa mirada lo obligaba a mantenerse en pie, a no ceder al pánico. «Ella estará bien», papá, susurró el niño, con una voz que intentaba sonar segura, pero que traicionaba su propia inquietud. Juan asintió, aunque su corazón no creía en esas palabras. Con un movimiento decidido, se puso erguido y buscó al millonario, su nueva fuente de esperanza. Necesitaba que él actuara. La comunidad estaba lista para unir fuerzas, pero él había sido el primero en dar un paso adelante. «¿Puedes hacer algo?», le preguntó, la urgencia apremiando en su voz. El millonario se mantuvo en silencio por un instante, su rostro pensativo. Podía sentir la responsabilidad de sus palabras pesando más que nunca. Era un momento crítico, sabía que debía ser el líder, pero a su vez entendía que necesitaba conectar emocionalmente con ellos. Sin embargo, las inseguridades aún pululaban en su interior. «Voy a organizar un grupo para buscar», dijo finalmente, su voz clara y decidida. «Nadie debe quedarse atrás, ¿verdad?». Juan sintió que un atisbo de esperanza renacía mientras el millonario comenzaba a hablar de manera firme con la multitud. Explicó el plan de acción: formar 2 grupos que cubrirían las áreas más afectadas. Las palabras del millonario parecían crear un lazo entre la gente, y mientras algunos comenzaron a organizarse, Juan se sintió inspirado. Quizás estaba al borde de un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para la comunidad entera. «Voy a buscar a mi madre», gritó, y antes de que pudieran detenerlo, ya corría.
El camino estaba cubierto de escombros, y la lluvia se había convertido en un obstáculo que incrementaba la dificultad de su búsqueda. Juan sentía el barro deslicándose bajo sus pies, pero el pensamiento de su madre lo impulsaba. Con cada paso, decía para sí mismo que debía encontrarla. «Mamá». «Mamá», gritaba, su voz hundiéndose en el aire húmedo. No importaba cuántas veces lo intentara, el eco de su llamada regresaba vacío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vislumbró una figura familiar entre la niebla. Su corazón se detuvo por un instante al reconocerla. Estaba cubierta de barro, su vestido desgastado, pero ella estaba de pie. La alegría se desbordó en Juan mientras corría hacia ella como un niño perdido finalmente hallando el camino a casa. «Mamá», exclamó, abrazándola fuertemente. Ella corresponde al abrazo, y el mundo fuera de su protegido rincón desapareció. «Hijo, estaba tan preocupada», dijo su madre, su voz temblando mientras levantaba la vista hacia él. Pero no podía dejar de pensar en ti. En ese instante, Juan se dio cuenta de que el dolor, la lucha y la incertidumbre no importaban mientras estuvieran juntos. Se separó un poco para mirarla a los ojos, el calor de su amor le llenaba el pecho. Sin embargo, el bienestar duró poco. Un grito en la distancia rompió la tranquilidad, un grito que se arrastraba entre el agua y el desespero. La multitud se volvió a agitar y las miradas de preocupación se multiplicaron. Era el sonido del caos nuevamente invadiendo la calma que habían logrado construir. Juan miró a su madre y luego de vuelta hacia donde había dejado al millonario. La pregunta ardiendo en su mente era evidente. ¿Podría el hombre que había sido solo un extraño convertirse en un verdadero líder, el hombre que la comunidad necesitaba en este momento? Antes de que pudiera razonar, el millonario apareció corriendo hacia él, transpirando determinación. Su mirada reflejaba una mezcla de ansiedad y resolución, como si lo que estaba por suceder podría cambiar la historia de todos ellos. «Hay alguien atrapado más adelante», gritó. «Necesitamos ayuda ahora». En ese instante, Juan sintió que el tiempo se detenía, y el futuro de todos colgaba en una cuerda. La tormenta seguía amenazando, y con ella, la probabilidad de perderlo todo. La verdad era simple, el desafío que enfrentaban seguía vivo, pero lo que no sabía Juan, mientras corría hacia la llegada del peligro, era que el hombre que había sido un extraño se convertiría en una parte crucial de su destino y de todos en el barrio. La confianza comenzaba a establecerse, pero solo el tiempo diría si tendrían la fuerza para enfrentar las tempestades que se avecinaban. La angustia flotaba en el aire, una nube densa que envolvía a todos mientras el millonario y Juan avanzaban hacia el sitio del grito. Cada paso que daban resonaba en la mente de Juan como un tambor. La imagen de su madre, aún incrustada dentro de su pecho, le daba fuerza, pero también le recordaba la fragilidad de su situación. ¿Quién estaba atrapado? ¿Qué más podría salir mal? Al llegar a la escena, se encontraron con un grupo ya reunido alrededor de una casa, su fachada destrozada. Un hombre, visiblemente herido, yacía atrapado entre los escombros, su figura mediada por el polvo y la desesperación. Las manos de la gente intentaban mover los trozos de madera y ladrillos, pero el miedo se reflejaba en sus rostros. Juan sintió que el estómago se le encogía al ver la angustia de aquellos que buscaban salvar a un ser querido. «Necesitamos más manos», gritó el millonario, su voz surgiendo entre el alboroto, como un faro en la tormenta. Los ojos de la multitud se giraron hacia él, buscando dirección. Consciente del momento, Juan dio un paso al frente. Se sentía impulsado por una fuerza que no podía definir. Sus piernas, como si tuvieran vida propia, se movieron hacia adelante. Se unió al esfuerzo de levantar el peso que mantenía atrapado al hombre. «Juntos, podemos hacerlo», pensó, consciente de que toda la comunidad estaba en juego. La imagen de su madre llegó de nuevo a su mente. La había encontrado, sí, pero no podía olvidarse de todos los demás. En un solo movimiento, su mano se entrelazó con las de otros, y la unión generó un tipo especial de confianza. Cada vez que eran capaces de desplazar un bloque, el espíritu de la comunidad renacía en cada intercambio de miradas. 1, 2, 3, gritó el millonario, su tono firme. Con un esfuerzo tremendo, ese bloque de escombros se movió un poco. El hombre atrapado emitió un quejido, pero la esperanza brilló en sus ojos. Mientras luchaban, Juan notó que, a pesar de la tensión, había algo poderoso en ese momento. Vio a su vecino, doña Teresa, de 80 años, gritando instrucciones. En ese instante, todos eran iguales, la riqueza y la pobreza se desvanecían ante el peso del mismo objetivo.
La comunidad vibraba de energía, cada ladrillo que quitaban era una victoria pequeña, pero crucial. Sin embargo, justo cuando pensaban que podrían liberar al hombre, un crujido resonó por la estructura inestable. El lugar entero pareció estremecerse. Juan sintió que su corazón se detenía. Miró al millonario, y un hilo de duda pasó entre ellos como un rayo. «Retírate», gritó una voz desde el fondo, pero ya era tarde. Con un sonido ensordecedor, una parte del techo se vino abajo, colapsando hacia ellos. Las manos de Juan apretaron las de sus compañeros en un último intento de mantener la esperanza, pero la tragedia volcó la situación. Cuando todo se calmó y el polvo se asentó, Juan se encontró tirado sobre el suelo. Miró a su alrededor. Algunos estaban heridos, otros aturdidos, pero él no podía pensar en eso. Tenía que buscar a su madre. Como un impulso atroz, se levantó. Al girar, sus ojos encontraron algo desconcertante, el rostro del millonario, bañado por la preocupación, pero también por algo más. Juan distinguió un destello de conocimiento oculto en su mirada, como si el hombre supiera algo que nadie más sabía. El tiempo pareció detenerse nuevamente. «¿Qué es lo que no me has contado?», le preguntó Juan, un nudo en la garganta y la incertidumbre ahogando su voz. Fue en este instante, entre el caos y la incertidumbre, que el millonario, con gesto grave y casi resignado, respondió. A través de la niebla de la crisis, unas palabras apenas susurradas se hicieron eco en la mente de Juan: todo depende de revelaciones que están por venir. La atmósfera cargada de temor y esperanza se volvió aún más tensa. Juan sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y cuando finalmente se revelara, todo cambiaría. Pero, ¿serían capaces de soportar las consecuencias? Esa pregunta pendía en el aire, tan pesada como los escombros a su alrededor. Juan sentía su corazón latir desbocado. Las palabras del millonario retumbaban en su mente como un eco persistente. Todo depende de revelaciones que están por venir. Pero, ¿qué podían significar esas revelaciones? La verdad parecía colgar del cielo, oscura y a la vez iluminada por la chispa de la comunidad luchando para levantarse. Mientras el polvo se disipaba, el espíritu de cooperación que antes reinaba comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la confusión y el miedo nuevamente. Algunas personas se ayudaban mutuamente, pero otros ya habían desmayado, mostrándose paralizados ante la magnitud del desastre. «Juan», gritó doña Teresa, su voz emergiendo del caos. «Ayúdame con este». Él corrió hacia ella, consciente de que no podía permitirse perder la fe. A su lado, el millonario observaba en silencio, su expresión confusa y distante. Juan se preguntaba qué lo mantenía en pie. ¿Era compasión por el hombre atrapado o algo más oscuro que ocultaba? «Vamos, un poco más», exhortó Juan mientras levantaban otro bloque que bloqueaba el paso. El hombre atrapado emitió un quejido, pero esta vez había un sonido más apagado de esperanza en él, quizás un fuego que, aunque ardía débilmente, se buscaba avivar. Luego, una figura apareció desde la multitud. Era el hermano del hombre atrapado, una persona que hasta ahora había permanecido en las sombras, el rostro marcado por una tristeza abrumadora. «No lo dejen morir», gritó, desesperación en sus ojos, su súplica resonando en el alma del grupo. «Hicimos todo lo posible para que él estuviera aquí, con su familia, no puede terminar así». Las palabras del hermano resonaron como un tronar de tambor, calando hondo en el pecho de Juan. Recordó las noches de su infancia, los sacrificios de su madre para mantener a la familia unida y sana. No podía permitir que el destino fuera tan cruel. «Todos juntos», gritó Juan, sintiendo que su voz comenzaba a ser más fuerte que el miedo. «Unidos, podemos lograrlo», y así, la comunidad respondió a su llamado. Cada mano, cada cuerpo que se unía al esfuerzo aumentaba la determinación. En un instante, el espacio se transformó, y las emociones se entrelazaron en un tejido vivo de esperanza. Mientras trabajaban, Juan no pudo evitar volver la mirada hacia el millonario. En ese momento, la hostilidad entre ellos se empezó a desvanecer, ambos estaban inmersos en la misma lucha. Pero algo lo inquietaba, la mirada fija, casi trágica, del hombre rico. ¿Por qué parecía que sabía más de lo que decía? Finalmente, el bloque se movió lo suficiente. Un grito de triunfo recorrió la multitud. El hombre atrapado empezó a salir, frágil, pero con vida. Las lágrimas de alegría comenzaron a brotar al ver sus ojos, llenos de gratitud en medio de la celebración. Mientras otros lo socorrían, Juan se acercó al millonario, decidido a desentrañar el misterio que lo envolvía.
¿Por qué no me dijiste lo que sabías?, le preguntó, la ira y el miedo cruzando su voz. Nos podría haber costado la vida. El millonario exhaló profundo, como si toda la tensión y el peso del mundo cayeran sobre sus hombros. Porque, lo que tengo que compartir no solo cambiará esta situación, dijo suavemente, el brillo de desesperación en sus ojos. Cambiará todo. Juan sintió que su corazón se detenía nuevamente. Todo lo que creía saber, todo lo que su madre le había enseñado, podría venirse abajo. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y cada segundo parecía un precipicio al que se acercaban. ¿Qué estás diciendo?, forzó Juan, su voz apenas un susurro en medio del bullicio. Pero antes de que el millonario respondiera, un estruendo desgarrador llenó el aire. Juan miró hacia atrás y vio una sombra gigante caer sobre ellos. En un instante, la tierra tembló y el miedo se disparó de nuevo en sus corazones. El caos se desató en esos segundos, y al mirar a su alrededor, supo que la respuesta, la revelación que tanto ansiaba, tendría que esperar. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también el peligro. ¿Estarían preparados para lo que vendría? El eco del estruendo se convirtió en un rugido ensordecedor. Juan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Vio cómo la sombra se acercaba, un coloso de metal que se precipitaba hacia ellos. El caos se desató. Gritos de terror resonaron, las personas corrían en todas direcciones, buscando refugio. «Todos atrás», gritó Juan, tratando de contener el pánico. Su voz sonaba como un hilo de esperanza en medio de la tormenta. El millonario, atrapado en una especie de trance, no se movía. Juan se lanzó a su lado, agarrándolo del brazo. «Despierta», exclamó. «Tenemos que salir de aquí». El hombre parecía dudar, como si estuviera sopesando una decisión crítica. Finalmente, sus ojos se encontraron y Juan vio, por un instante fugaz, un destello de comprensión. Un deseo ansioso por revelar un secreto. Pero antes de que pudiera hacer otra cosa, el sonido del metal desgarrándose y el grito de un niño atrapado bajo los escombros hizo que el corazón de Juan se retumbara. «No podemos dejar que más gente sufra», dijo el millonario, su voz ahora firme. «Debo contarte, es el momento». Con la comunidad aún en movimiento, Juan apenas podía procesar sus palabras. Mientras el estruendo continuaba, una ola de luz proveniente de los escombros capturó su atención. A su lado, el hermano del hombre rescatado había comenzado a empujar con fuerza, su rostro surcado de determinación. «Ayúdanos», gritó. «Él puede vivir». ¿Qué otra elección había? Juan, sintiendo el peso del destino, asintió y se unió a él. Juntos, con cada gota de energía, levantaron otro bloque, dejando escapar la esperanza en forma de ecos de ánimo entre la multitud. El millonario, al ver el esfuerzo, finalmente tomó la decisión. «Yo también», añadió, arremetiendo con fuerza al lado de ellos. El trío luchó en un esfuerzo colectivo hacia lo imposible. Pero a cada momento, la sombra seguía cayendo sobre ellos, el coloso del desastre parecía acercarse al punto de no retorno. Sin embargo, entre el caos, un susurro se formó en las esquinas de su conciencia. Mientras todos empujaban y gritaban, Juan volvió a encontrar la mirada del millonario. Algo había cambiado en su expresión, la angustia estaba acompañada por una resolución inesperada. «¿Tu madre ella sabía de esto?», preguntó el millonario de repente, sus palabras saliendo como si fueran el grito de un hombre que acaba de recordar su pasado. Juan se detuvo un segundo, perplejo. «¿Qué? Todo esto lo que está ocurriendo tiene raíces en algo más profundo de lo que imaginamos. Necesito que confíes en mí», dijo, mientras un bloque más se movía. «No es solo una crisis, es una oportunidad de cambio». «¿Cambiar qué?», preguntó Juan, reticente. «Lo que estamos enfrentando no puede ser solucionado con palabras». Con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más denso. El coloso se inclinaba, preparándose para aplastarlos. Juan quería escapar, pero había algo en la voz del millonario que lo mantenía raíz en el lugar. «Los secretos no solo pueden destruirnos, Juan. Pueden transformarnos si los enfrentamos juntos». En ese instante, el bloque se liberó. Un grito resonó, y el hombre rescatado salió cojeando, con vida. La multitud estalló en júbilo, sus corazones se unieron en un clamor de victoria. Pero en la mente de Juan, el eco de las palabras del millonario seguía resonando. Mientras celebraban, la realidad lo golpeó de nuevo.
Al fondo, vio una grieta abrirse en los escombros donde el coloso había recaído. No solo era un peligro inmediato, sino una visión sombría de lo que estaba por venir. Esto apenas empieza, susurró Juan, mirando al millonario. ¿Qué más sabes? El brillo en los ojos del millonario reveló más secretos que palabras. En la distancia, el estruendo empezó de nuevo, mientras un nuevo desafío emergía de las sombras. La comunidad había sobrevivido, pero la verdadera revelación estaba a punto de desatarse. ¿Estaban preparados para las verdades que cambiarían sus vidas para siempre? El estruendo se volvía cada vez más intenso. Juan sintió como el aire vibraba a su alrededor, una mezcla de celebraciones y nuevos temores. Aquella grieta en los escombros parecía un recordatorio de que el peligro aún no se había extinguido. La multitud, vibrante de felicidad, empezaba a dispersarse, pero algo en su interior le decía a Juan que no era el momento de relajarse. Juan, dijo el millonario, interrumpiendo sus pensamientos. No es solo sobre lo que hemos enfrentado hoy. Es por lo que está por venir. Juan lo miró, sintiéndose atrapado entre la celebración y la incertidumbre. El rostro del hombre reflejaba una lucha interna, estaba lidiando con sus propios demonios. ¿Qué quieres decir con que no ha terminado?, preguntó, intentando contener la inquietud que empezaba a brotar de su pecho. El millonario respiró hondo, la mirada fija en la lejanía como si pudiera ver más allá de la crisis actual, hacia un horizonte desconocido. Lo que sucedió aquí hoy fue solo una parte de un rompecabezas, algo que yo no sabía. Una pausa. Sus ojos se iluminaron. No lo sabía hasta que te vi empujar esos escombros. Me hizo recordar a mi madre, y ella nunca quiso que yo ignorara estos secretos, lo que de verdad nos afecta. En ese momento, un rayo de luz iluminó la grieta detrás de ellos, haciendo que el ruido se transformara en un murmullo lejano. La comunidad seguía a su alrededor, pero esos pocos segundos parecían estar en una burbuja temporal donde solo existían Juan, el millonario y las revelaciones que estaban a punto de cambiarlo todo. Necesito que sepas acerca de la organización, continuó, en voz baja. Tu madre estaba involucrada. Algo grande y oscuro, mucho más allá de lo que tú imaginas. Un momento de verdad, pensó Juan. Su madre siempre había hablado de integridad, de luchar por lo correcto, pero nunca había mencionado su conexión con un misterioso pasado. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó, dejando que la confusión se transformara en una punzada de dolor. Porque era peligroso. Tenía miedo de que terminaras involucrándote, de que el mismo destino que ha perseguido a nuestra familia cayera sobre ti. El millonario bajó la mirada, como si la vergüenza lo abrumara. Un grito interrumpió el momento, un niño que había estado mirando con ojos llenos de lágrimas. Juan se dio la vuelta y corrió hacia él. ¿Estás bien?, preguntó, mientras lo abrazaba y podía sentir el temblor del miedo. El monstruo, sollozó el niño. Dijo que venía a buscarme. Juan frunció el ceño y se puso de pie rápidamente. El millonario se unió a él, observando la incertidumbre en el rostro del niño. No va a pasar nada, yo te protegeré, aseguró Juan, decidido. En su interior, las palabras de aquel niño resonaban como un eco de advertencia, había algo más a lo que se estaban enfrentando. La sombra del coloso no solo había sido físico, había dejado un rastro de horror emocional que aún estaba por descubrirse. No podemos quedarnos aquí, dijo el millonario, tomando la mano de Juan. Necesitamos un plan. Un lugar seguro. Con cada palabra, la tensión crecía en el aire, como si una tormenta se avecinara. Juan sintió que el caos había revelado no solo lo terrible, sino también la unión que se estaba forjando en medio de la desesperación. A donde sea que vayamos, vamos juntos. Así, el grupo comenzó a moverse entre la multitud dispersa y los escombros desmoronados. Juan no sabía qué tan cerca estaban de descubrir los secretos que se escondían en las sombras, pero una cosa era cierta, su madre tenía razón. Los secretos no solo podían destruir, podían revelar verdades sorprendentes. Mientras se adentraban en el laberinto de la ciudad en busca de respuestas, Juan sintió que algo oscuro los seguía, acechando desde el otro lado de la grieta que había abierto el coloso. ¿Qué más nos espera?, murmuró casi para sí mismo. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían burlarse de su incertidumbre, y en ese momento Juan se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La búsqueda de la verdad iba a poner a prueba no solo su valentía, sino también su fe en las personas y en la historia familiar que había creído. Justo cuando pensó que tal vez regresaría a la normalidad, un grito distante, escalofriante, llegó a sus oídos. ¿Qué fue eso?,
preguntó el millonario. Igual de alterado, un miedo palpable ocupó el aire entre ellos, y Juan supo que algo se acercaba, algo que haría estallar todas las ilusiones que aún tenían. No estamos a salvo. Los secretos vienen con un precio. ¿Qué estaremos dispuestos a pagar? Su voz se perdió en el murmullo del eco rojo y lleno de promesas malignas que se gestaban entre las sombras. Juan sintió como su corazón latía con fuerza mientras se alejaban del ruido de la celebración. Las calles que antes estaban llenas de vida ahora parecían desoladas. La brisa fría del atardecer traía consigo un eco del grito distante que resonaba en su mente. Se detuvo un momento, respirando hondo, tratando de calmar la tempestad que azotaba su interior. El millonario, aún aferrado a su mano, miró fijamente a Juan, sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. No sé quién es ese monstruo, pero necesita saber que no estamos solos. Dijo Juan, intentando inyectar un poco de esperanza en la atmósfera pesada que les rodeaba. No es solo un monstruo físico, respondió el millonario. Es el precio de los secretos que llevamos en nuestros hombros. Tu madre me lo advirtió, pero nunca creí que fuera algo tan real, tan aterrador. Mientras caminaban, la luz del sol se desvaneció lentamente, dejando que las sombras inundaran las calles. El niño, aún temblando, se acercó a Juan. Sus ojos, vidriosos y llenos de miedo, buscaban consuelo. ¿Te han dicho que te vas a ir?, preguntó el niño con una voz quebrada, como si la idea le aterrara. Juan se agachó a su altura y lo miró con ternura. No vamos a dejarte, lo prometo. Vamos a encontrar un lugar seguro. Pero primero, ¿puedes decirme quién es ese monstruo? El niño asintió lentamente, recordando algo que había escuchado. Habla de sombras que roban lo que amamos. Dicen que vienen cuando alguien oculta la verdad. Juan sintió un frío helado recorrer su espalda. Ya no se trataba solo de un peligro físico. Había una oscuridad que se alimentaba de secretos y mentiras. Miró al millonario, quien parecía igualmente afectado por las palabras del niño. Debemos encontrar respuestas, dijo, firme. No podemos dejar que el miedo nos controle. Comenzaron a caminar más rápido, envueltos en una sensación creciente de urgencia. Juan recordaba las historias que su madre le contaba sobre la importancia de la verdad y la justicia. Pero mientras su corazón volaba con ideales de nobleza, su mente le recordaba que cada paso hacia adelante podría llevarlos más cerca de un abismo del cual no podrían regresar. Las luces de su ciudad natal titilaban en la distancia, como si supieran que otra tormenta se acercaba. En un rincón, vieron un viejo café, con luces parpadeantes que invitaban a entrar, y algo en su interior lo animó a buscar refugio. Podría ser un buen lugar para planear nuestro próximo movimiento, sugirió el millonario mientras empujaba la puerta. El interior del café olía a café recién hecho y dulces, pero la atmósfera era densa. 3 figuras sentadas en una esquina miraron furtivamente hacia ellos. Sus rostros eran familiares y extraños a la vez, personas de la comunidad que Juan conocía, pero que parecían transportar historias ocultas. ¿Qué hacen aquí?, preguntó una mujer de ojos intensos. Su voz era un susurro que resonó en el aire tenso. Vimos algo terrible, respondió Juan, mientras cada palabra parecía pesarse en el aire. Necesitamos respuestas. Las miradas en la mesa se intensificaron, y el silencio ocupó el espacio por un momento eterno. De repente, la mujer se levantó y se acercó a ellos. Si buscan respuestas, quizás deberíamos hablar sobre la organización que unió a nuestras familias y la verdad sobre el monstruo que acecha. Cuando esas palabras resonaron en el café, Juan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquella era la puerta hacia un mundo enredado de secretos y oscuros pactos. ¿Estaban listos para enfrentarse a la verdad? El tiempo parecía girar a su alrededor, llevando consigo las esperanzas y los temores que llevaban en su espíritu. Todo lo que habían creído estaba a punto de desmoronarse, mientras un nuevo grito atraviesa la noche. «Está aquí», exclamó alguien desde la entrada, provocando que todos se giraran con los corazones en un puño. Juan sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La luna brillaba con una luz tenue, una lámpara titilante sobre un cielo oscuro que presagiaba más tormentas. Sin embargo, en el corazón de la comunidad, un rayo de esperanza se había encendido. Después de tantas pruebas, Juan y el millonario, una vez rivales, ahora se habían encontrado en la trinchera común de la verdad. La batalla que habían librado contra los escombros no solo había salvado vidas, sino que había comenzado a desmantelar las murallas que uno había construido a lo largo de los años. Mientras el café se llenaba de murmullos, la figura de la mujer se alzó como un faro.
Si buscan respuestas, deben conocer nuestra historia, dijo, su voz segura. Era el momento que todos habían estado esperando. Las miradas se encontraron, y Juan sintió una conexión profunda con sus vecinos. Finalmente, estaban listos para enfrentar sus miedos y la oscuridad que se cernía sobre ellos. La culpa de los secretos escondidos había pesado demasiado tiempo. Nuestra comunidad se ha basado en la confianza, continuó ella, haciendo una pausa que hizo eco en todos. Pero esos secretos han creado sombras que deben ser expuestas. La organización de la que hablas no es solo un recuerdo, es el hilo que conecta cada historia, cada dolor, y es hora de que nos unamos para cambiar el rumbo. Juan miró al millonario al lado suyo, buscando no solo un aliado, sino un amigo. La transformación de ese hombre altanero a alguien dispuesto a escuchar y actuar había sido impactante. Sabía que su pasado era complejo, pero ahora su presente era uno de oportunidades. ¿Y si el monstruo del que habla el niño realmente es parte de nuestra historia?, preguntó Juan, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Qué hacemos con la verdad que descubramos? ¿Y si eso destruye lo poco que hemos construido? Entonces, la mujer de ojos intensos asintió, comprendiendo la angustia que definía su incertidumbre. La verdad puede ser peligrosa, Juan. Pero el peligro que conlleva es insignificante al lado de la esperanza que puede ofrecer. No podemos permitir que el miedo nos gobierne. Ahora más que nunca, debemos enfrentarlo juntos. Las palabras resonaron en el corazón de Juan. Era el recordatorio que necesitaba. En ese instante, comprendió que lo que habían enfrentado no solo era una inundación física, sino una inundación emocional. Las aguas turbulentas de su vida habían sido un mensaje, había que limpiar el pasado para poder abrazar un futuro. Así, rodeados de sus vecinos, cada uno con sus propias historias, se hicieron un pacto silencioso, desmantelar la organización que se había corrompido, y sacar a la luz todo lo que habían mantenido en la oscuridad. A medida que el amanecer comenzaba a iluminar el cielo gris, el grupo se preparó. Con determinación, Juan y el millonario lideraron a la comunidad. Ya no había distinciones entre ellos, la riqueza y la pobreza se habían esfumado ante el desafío mayor de redimirse. El grito del niño quedaría grabado como la chispa que avivó su lucha, no dejarían que más sombras se llevaran lo que amaban. Mientras la multitud se movía, el millonario sintió el viento en su cara, un cambio de aires que traía consigo una nueva claridad. Esa mañana, no solo se disponían a luchar por sus vidas, sino por un futuro en el que nadie sería olvidado, donde la verdad finalmente saldría a la luz. Juntos podemos encontrar al monstruo, dijo él, su voz resonando con una firmeza renovada. Juntos, podemos volver a ocupar el lugar que merecemos, y en ese compromiso colectivo, Juan encontró paz. Aunque el camino por delante sería duro, ya no estaba solo. Cada paso que daban resonaba con un eco de esperanza. La comunidad, su familia, había vuelto a unirse. Enfrentarían cualquier tormenta que amenazara con volver a sepultarlos. Mientras el sol despuntaba, la sombra del pasado comenzaba a disiparse. Juan había encontrado su lugar en el mundo, donde cada sacrificio significaba algo. La historia no solo se había transformado en una lucha por la supervivencia, sino en una lucha por la libertad, la verdad y la redención mal. Final, cada uno de ellos comprendía que, aunque las tormentas volvieran, la unión siempre traía luz. No solo sobre el miedo y el dolor, sino sobre el amor que nunca dejarían de defender. Así que, querido lector, si esta historia tocó tu corazón, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Únete a nuestra familia de narradores.